Hoy les quiero compartir la historia de la primer Biblia protestante en concreto, la que todo el mundo conoce hoy como la Reina Valera. No siempre se llamó así, al principio de su historia tuvo dos nombres. Primero fue la Biblia del Oso y luego la Biblia del Cántaro. Ahora les diré por qué. Cabe señalar que cuando apareció la primer Biblia protestante, la Iglesia Católica ya tenía 1200 años con la Biblia. Por allá desde el año 382 con el Papa San Dámaso I, que dio la orden a San Jerónimo de Estridón, que diera la traducción de la Vulgata Latina, que fue la primer Biblia existente de toda la historia. Bueno, completa. Ya sabíamos que antes estaba el Antiguo Testamento, pero en sí, con la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, solo hasta el año 382 en el Concilio de Roma con el Papa San Dámaso I. Pero ese es otro tema que después trataré de subir en otro video. Nos enfoquemos mejor en la primer Biblia protestante, que repito, cuando apareció la primer Biblia protestante, la Iglesia ya tenía 1200 años con la Biblia y ya había evangelizado a todo el mundo, excepto el continente americano, que los europeos no lo conocían, por eso se conoce como el Nuevo Mundo, que Cristóbal Colón lo descubrió en el año 1492 y con ello llegó el cristianismo a América, no por los conquistadores, por los misioneros católicos. O sea, todo lo que tenga que ver con el cristianismo salió de la Iglesia Católica. Hasta la Biblia protestante salió de ella. Veremos. Bueno, la Biblia del Oso, por la portada. Se llama así porque tenía un oso. En un árbol había un panal de miel y que intentaba el oso alcanzar la miel. Por eso se llama Biblia del Oso, por su portada. Su traductor fue Casiodoro de Reina. Fue un religioso jerónimo de la orden monástica católica del siglo XIV y después convertido al protestantismo, que en este caso pues eran los de Martín Lutero, que era el naciente protestantismo iniciado por Martín Lutero allá en sus 95 tesis en el año 1517. Bueno, Casiodoro de Reina nació en el año 1520 y murió en el año 1594. Como decíamos, su religión fue el apenas naciente luteranismo. Esta Biblia fue publicada en el año 1569. Su base textual del Antiguo Testamento se dice en algunas fuentes que fue el texto Masoreta. El Nuevo Testamento pues fue de la Vulgata Latina, del canon católico. ¿De dónde lo iban a sacar si no había más? Luego, entonces, la Biblia del Oso fue publicada en el año 1569. Después viene la Biblia del Cántaro, generalmente nombrada como Reina Valera. Aquí ya se le nombra Reina Valera. Es considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso. ¿Por qué corregida? Porque Cipriano de Valera le quitó los 7 libros a la Biblia del Oso. No es precisamente que se los haya quitado, sino les restó importancia y los puso como apéndice. Entonces, desde en esa fecha, la Biblia Reina Valera ya quedó con 66 libros. Bueno, esta versión del Cántaro la realizó, como les decía, Cipriano de Valera, quien la comenzó en Londres en el año 1582 y fue publicada en el año 1602. Cipriano de Valera fue también un monje católico, también salió de la Iglesia Católica. Se le apoda como el hereje español por excelencia. Nace en el año 1531 y muere en el año 1602 en Londres. Cipriano de Valera es un seudónimo, esto quiere decir que es un nombre falso. No es su nombre original, su nombre verdadero se desconoce. Pertenece a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Bueno, pues les voy a mostrar en un diagrama cómo está hecho. Lo importante aquí es que sepan que la primer Biblia protestante fue hecha por 2 monjes católicos que se separaron de la iglesia, se unieron a Martín Lutero, se hicieron herejes. El peor fue el segundo porque ya le quitó los libros deuterocanónicos y de ahí las Biblias protestantes seguían con los 73 libros igual que la Iglesia Católica, pero en un apéndice, restándoles importancia tal como lo hiciera Lutero. Decía que no eran inspirados, pero a otros no les parecía, entonces seguían con los 73 libros. Y ya en el año 1825 fue cuando las sociedades bíblicas extranjeras ya le quitaron definitivamente los 7 libros y hasta entonces la Biblia protestante ya quedó
con 66 libros como la conocemos actualmente. Pues ese es el tema, nada más. Trato de hacerlo corto y nada más quiero que les quede claro. Todo, absolutamente todo lo que se llame cristianismo nació de la Iglesia Católica. Salió de allí. No existía antes de la Reforma Protestante ninguna denominación fuera de la Iglesia Católica. Hay un cisma del año 1000, pero ese es otro. No fue de los protestantes, fue con la Iglesia Ortodoxa, que vienen igual. Pero bueno, también ese trataremos de verlo en otro tema. Les muestro el diagrama para que vean. Entonces, ya nada más como repaso, a manera de en este diagrama vamos a ver la Biblia Reina Valera, como les decía. Se llama Reina Valera porque proviene de dos personajes, uno que se llama Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Bueno, pues el primero en hacer esta versión bíblica de la Reina Valera fue Casiodoro de Reina. Esta Biblia antiguamente se llamaba la Biblia del Oso y cabe señalar que contenía los 7 libros deuterocanónicos, hasta con sus notas, lo cual quiere decir que la primera versión de la Biblia protestante tenía 73 libros, igual que la Biblia católica. Esta Biblia fue publicada en el año 1569 y su base textual, algunos dicen que fue el texto masorético, otros no concuerdan en lo mismo, pero la cosa es que es solo del Antiguo Testamento. Aquí como vemos, el Nuevo Testamento, ahí sí no hay de otra. Todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, no existe otro canon que no sea exclusivamente católico. Así que si en el Antiguo Testamento es verdad que usó el texto masorético, como dicen algunas fuentes, pues el Nuevo Testamento todo está hecho de la Vulgata Latina, del canon católico que venía ya desde el año 382, dado por el Papa San Dámaso I, y la cual la traducción es de San Jerónimo de Estridón. Pero bueno, ese es el otro tema. Entonces, esa fue la primera versión. Después, a la muerte de Casiodoro de Reina, llegó otro personaje que se llama Cipriano de Valera, el cual, digamos que hizo la primera modificación de la Biblia protestante, que le llamó Biblia del Cántaro. Aquí tenemos Biblia del Cántaro. Después, esta Biblia fue publicada en el año 1602 y usó como base textual, evidentemente, si fue la primera modificación, fue la Biblia del Oso. Pero cabe señalar que aquí este personaje eliminó los 7 libros deuterocanónicos, es decir, los puso en un apéndice, no tanto que los haya eliminado completamente, porque de hecho los 73 libros de la Biblia protestante no vinieron a desaparecer de manera completa dado por las sociedades bíblicas extranjeras, sino hasta el año 1825 fue cuando completamente se erradicaron, y es que la Biblia protestante de esa fecha para acá ya cuenta solamente con 66 libros. Antes de 1825 contenía los 73 libros deuterocanónicos, pero en apéndice, porque este personaje ya los había, digamos que los intentó sacar, pero no los sacó completamente. Pero antes de eso, como vimos, en la primera Biblia del Oso, ahí sí estaba tal cual la Biblia católica, con 73 libros. Entonces, como les decía, lamentablemente para los hermanos protestantes, pues todo lo que tienen, absolutamente todo lo que tienen de cristianismo, proviene de la Iglesia Católica. Para empezar, estos primeros protestantes, Casiodoro de Reina, bueno, desde Lutero, y su primera Biblia, Casiodoro de la Reina de la Biblia del Oso, con el personaje Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues eran dos monjes católicos que apostataron de la fe, y de estos dos personajes, pues el peor fue Cipriano de Valera, que se le conoce como el hereje de herejes. Pues bien, esta información yo la he sacado de las enciclopedias históricas.
lo más acercado. Si ustedes quieren verlo para que no vean que solamente en la fuente católica está, pues chequen la Wikipedia y ahí van a encontrar esto. Pues es todo y que Dios les bendiga. Ahí está. Todo, les repito, todo, absolutamente todo lo que los protestantes tengan de cristianismo proviene de la Iglesia Católica. De ahí salió todo. Bendiciones.